Estamos con el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio en Inmunología y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Doctor Salazar, primero que nada, buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Déjeme preguntarle por este caso que veíamos recién, el de Renca. Yo le explicaba recién más o menos, y usted estaba bien escuchando lo que decía el alcalde, que entre paréntesis me acaban de enviar la información que la subsecretaria de Salud lo llamó al menos 2 veces, la subsecretaria Paula Daza. Ahí hay una diferencia de información. Él dice que no lo han llamado, la subsecretaria señala que al menos 2 veces lo han contactado. A ver, en este caso, tenemos un familiar que trabaja en un compín, ¿verdad? Y el 8 de marzo tiene un almuerzo familiar. Ese familiar estaba contagiado por un caso del compín. Van a este almuerzo familiar. Se contagia un familiar y se pone en observación esta señora de 82 años. La señora fallece. Un familiar da positivo. Luego de eso se sabe que otros 2 integrantes de ese grupo familiar, uno que incluso no vive en la comuna de Renca, van a una clínica a hacerse el examen y otro más da positivo. ¿Cómo se haría el aislamiento social? ¿Qué habría hecho usted de distinto en este caso, por ejemplo? No, pues estos casos puntuales son un ejemplo concreto de cómo se disemina un virus de este tipo. O sea, en el fondo, una vez que se comienza a expandir a través del contacto social, este no es un crecimiento que es, digamos, lento, es un crecimiento que se produce exponencialmente, porque obviamente estamos todos conectados con todo. Ahora, en el caso específico es muy difícil prevenir, ¿no es cierto? Porque ahora uno tiene la historia para atrás y sabe lo que pasó. Hacia adelante es lo difícil. Como nosotros no sabemos hoy día cuántas personas están contaminadas o infectadas, no se sabe exactamente. Por ejemplo, ¿qué habría que hacer allí de manera correcta? Porque tenemos ya la primera persona fallecida. Igual nosotros conversábamos fuera de cámara, yo le decía, es difícil dimensionarlo, pero tenemos más de 500 casos y una víctima fatal. Pocos países han tenido ese desarrollo de esta pandemia, ¿no? Es un caso bastante singular el de nuestro país. Pero ya teniendo este caso fallecido y al menos la certeza que otros 3 integrantes del grupo familiar tienen potencialmente el coronavirus, no todos en la comuna de Renca, ¿qué habría hecho usted, por ejemplo, con las casas de vecinos que viven justamente pegados a esta familiar? En general lo que se recomienda es el distanciamiento social y es la cuarentena en ese caso, ¿ya? En el fondo hay que aislar específicamente los lugares donde ya se ha detectado un foco de contagio y aislar esos focos. Ahora, esto se puede hacer en un caso concreto cuando ya se sabe. El problema que tenemos hoy día es qué es lo que tenemos que hacer para evitar una explosión como la que se produjo, por ejemplo, en España, que hace 10 días tenía 500 casos y hoy día tiene 20.000. ¿Cómo hacemos nosotros qué acciones tomamos como país? No en casos individuales de personas, que es muy lamentable la muerte de una persona de la tercera edad, ¿no es cierto? Y para sus familiares también. Pero el problema que tenemos hoy día es un problema país, un problema nacional, que debe ser abordado desde ese punto de vista, con una altura de mira importante. Bueno, mucha gente nos dice, bueno, ¿y qué pasa si nosotros estamos aislándonos socialmente porque queremos, pero el jefe de familia, la persona que trabaja, tiene que ir igualmente a trabajar? Tenemos una gráfica de cómo debiera realizarse este aislamiento social. El aislamiento en casa es muy complejo. Por ejemplo, dormir en una pieza solo si no se puede mantener al menos 1 metro de distancia con otro. Si uno se detiene solamente en ese punto, no todas las familias tienen la posibilidad de distribuir un miembro de grupo familiar por cada pieza. No todas las familias tienen tantas habitaciones como integrantes del grupo familiar. Muchos duermen los niños juntos en una habitación, etc. El baño debe ser desinfectado al menos 1 vez al día con cloro y todos los textiles usados por el paciente, en el caso de haber un paciente positivo. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. Todos quienes viven con un paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria, lo que estábamos viendo en el caso de Renca. Moverse lo menos posible por la casa. Con niños sin clase, comprenderá, doctor, que eso es muy complejo. El cuidador, en el caso de la persona que esté a cargo de un familiar que tenga efectivamente coronavirus, tiene que usar mascarilla, lavarse las manos tras cada contacto. Y uno dirá inmediatamente, el resto de los familiares no. Ten tus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etcétera, separarlo por cada grupo familiar, por cada persona, y la habitación debe tener ventilación. La complejidad de mantener esto es muy alta, ¿no? Claro, obviamente, sí, un problema que es difícil de solucionar. Pero el tema, creo yo, está en que, lo primero, va a ser imposible que evitemos el contagio. O sea, es imposible que no nos enfermemos. De entre el 50 al 60% de la población, probablemente en un periodo determinado de tiempo, que puede ser más largo o más corto, va a infectarse porque no tenemos inmunidad contra ese virus. Por lo tanto, la única solución que tendríamos era una vacuna que no existe, que probablemente va a existir en 1 o 2 años más, y recién ahí. 50 a 60% de los chilenos nos vamos a contagiar con coronavirus. Probablemente sí, en un lapso de tiempo aproximadamente. Es que eso va a depender de las acciones que nosotros tomemos ahora, porque ¿cuál es el problema grave que hay? Es que si nosotros nos contaminamos o nos infectamos todos al mismo tiempo, entonces colapsa
la salud en Chile. No alcanzan los respiradores, no alcanzan los test, no alcanza nada. Por lo tanto, lo que nosotros debemos intentar es que este contagio que se va a producir tarde o temprano, como se produce un resfrío o la influenza, tiene que ser lo más controladamente posible. Y ahí obviamente hay muchas, y hoy día lo hemos visto en los últimos días, muchas ideas respecto a cómo hacerlo. Para mí, lo que tiene que hacer hoy día es formar un grupo, ¿no es cierto?, de expertos multidisciplinarios, no solamente médicos, sino que economistas, qué sé yo, ciencias sociales, que permitan ver todas estas aristas, porque todo esto impacto. No es lo mismo que yo haga cuarentena en Ñuñoa a que él tenga que hacer la cuarentena en Renca, por ejemplo, donde las condiciones pueden ser distintas. Doctor Salazar, en este caso, y teniendo en cuenta la curva que está experimentando nuestro país, ya tenemos más de 500 casos, ¿usted es partidario de implementar la cuarentena total, una cuarentena regional, una cuarentena por comunas, o no es partidario una medida como esa, de cuarentenar a parte de la población? Porque estamos viendo casos de gente que igualmente tiene que trabajar, va en el transporte público, incluso hemos visto casos de gente que va a los balnearios de la zona central para decir, bueno, me voy, me alejo de Santiago, me quedo allí, y se genera también una tensión entre estos santiaguinos que van para allá y las personas que residen permanentemente en estas localidades costeras. ¿Qué haría usted a esta altura del desarrollo de la pandemia? Yo no cuento con toda la información, ese es un problema también, porque para poder tomar, y por eso proponía yo grupos que cuenten con toda la información, porque en el fondo lo que yo creo que va a pasar es que sí vamos a tener que entrar a cuarentena. Ahora, la envergadura de esta cuarentena, si va a ser localizada, focalizada a nivel metropolitano u otro, tiene que ver con los datos que tenga y que se manejen respecto a la expansión del virus, dónde se está localizando, cuáles son las poblaciones que están más supeditadas en este momento a ser infectadas. Ahora, la ciudad no se puede paralizar completamente y eso obviamente ni siquiera el Colegio Médico lo ha planteado así. Debemos seguir funcionando, hay sectores productivos que no pueden parar, hay elementos como la misma medicina, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hacer un enfoque de más largo plazo y ponernos en un escenario negativo. Y allí tenemos debilidades respecto a la capacidad que vamos a tener en el futuro para poder hacer todos esos test que se requieren para poder ir detectando el avance de la enfermedad. Si no contamos con eso, si no tenemos inversiones ahora, si no fortalecemos la salud pública, digamos, descentralizadamente, vamos a tener un problema grave como país en unas semanas más, en un mes más probablemente. Doctor Fabio Salazar, muchas gracias. Que tenga buena noche. Muy amable.